El poder oculto de Houdini, lo que hace que se distinga del resto de programas de 3D, son los atributos. Los atributos son datos que se almacenan dentro de nuestro objeto. Esa información puede determinar la posición de nuestro objeto, su color, su velocidad, su nombre. Aquí en la parte inferior de mi panel voy a añadir una nueva pestaña del tipo Inspectors Geometry Spreadsheet. Aquí es donde veré los atributos de mi objeto, concretamente del objeto que tenga seleccionado. Hay atributos a nivel de punto, de vértice, de primitiva y atributos globales del objeto en general. Ahora mismo no hay nada porque no tengo ningún objeto. Voy a crearme un nodo Geometry y dentro voy a crearme una esfera. Ahora me aparecen cosas por aquí. Mi esfera tiene un atributo P, que es un vector con 3 componentes. Px, Py, Pz. Posición en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Este atributo P determina la posición de cada punto de mi esfera en el espacio. Si cambio la posición aquí con el parámetro center, veo en el Geometry Spreadsheet que los valores también van cambiando. Ahora voy a conectarle un nodo Color. Y seleccionando el nodo Color veo que ahora aparece otro atributo llamado CD. Este atributo determina el color de mi esfera. Es también un vector con 3 componentes, RGB, rojo, verde, azul. Porque así es como Houdini gestiona los colores. Ahora mismo el color es blanco, así que los valores son 1, 1, 1. Si el color yo lo pongo como rojo, el atributo del color R, red o rojo, es 1, pero el verde y el azul será 0. Bueno, vamos a lo que vamos. ¿Cómo accedo a estos atributos con Python? Pues primero voy a acceder al nodo en el Python Shell. Y para que el atributo CD, ese atributo del color, esté incluido, no voy a acceder al sphere, sino al color. Pero a la variable yo la voy a llamar sphere. Vale, este sphere es ahora una instancia de la clase ShopNode, porque es un nodo que está dentro de un geometry. Pero esta clase, la clase ShopNode, solo define las propiedades del nodo en sí, no de la geometría que tiene dentro. Para acceder a la geometría de este nodo, es decir, a mi esfera real, a los puntos que componen mi esfera, tengo que usar el método Geometry que tengo aquí en la documentación. El método Geometry me devuelve, según me pone aquí, la geometría de este nodo. Bien, pues vamos a probarlo. Sphere.geometry. Y un paréntesis vacío porque, bueno, hay un parámetro opcional, pero bueno, no, ahora mismo no lo queremos. Y esto lo voy a guardar en una variable sphere.geo. Ahora, si yo pongo sphere.geo y le doy a Enter, veo que esto, el sphere.geo, la geometry que he obtenido, es una instancia de la clase geometry. En otras palabras, el sphere.geo es la geometría dentro del nodo sphere. Ahora miro en la documentación de SideEffects los métodos que tiene la clase Geometry. Voy a buscarla aquí, who.geometry, clase Geometry. ¿Qué métodos tiene esto? En el apartado Attributes tengo un montón de métodos relacionados con los atributos. Para ver los atributos que tengo a nivel de puntos, como hemos visto antes que eran los atributos P y CD, usaré el método pointAttributes. Me dice esto que me devuelve un tuple con todos los atributos de punto. Bien, vamos a comprobarlo. En la Python Shell, sphere.geo, que recordemos es la geometría, pointAttributes. Y en el paréntesis no hay que poner nada, ¿no? No. Esto me devuelve un tuple con 2 elementos, 1 y 2, que son instancias de la clase attrib. Me dice cómo se llaman esos atributos, P y CD, y que están en el nodo color. Exactamente lo mismo que he visto en el Geometry Spreadsheet. Tengo 2 atributos de punto, a nivel de punto, uno se llama P, otro se llama CD. Si quisiera ver atributos a nivel de vértice, pues usaría, como me pone aquí en la documentación,
vertex attributes. A nivel de primitiva, prim attributes. Y a nivel de objeto, global attributes. Yo como solo tengo atributos de punto, pues me quedo con este, con el point attributes. ¿Y ahora qué puedo hacer yo con esto? Pues si yo quiero guardarme el atributo CD, el atributo del color, puedo hacerlo usando su index dentro de este tuple. Por ejemplo, sphere_geo, la geometría de mi esfera, punto point attributes. Esto es lo mismo que he puesto aquí arriba y que me devuelve este tuple, pero yo quiero acceder solo al atributo CD, que sería el index 1. El primer elemento es 0, el segundo 1. Pues voy a poner entre corchetes, recordemos que a los index se accede mediante corchete, y pongo ahí el index que a mí me interesa, el 1. Y ahora esto lo quiero guardar en una variable que voy a llamar color attrib. Igual, ahora pongo color attrib, a ver qué es lo que contiene, y me dice que es una instancia de la clase attrib, que es el CD y que está en el nodo color. He cogido este de aquí y me lo he metido en esta variable color attrib. Pero imaginad que en vez de 2 atributos, como ahora, tengo 50 atributos. Tengo un tuple enorme con 50 atributos. En ese caso, acceder al atributo por el index no sería muy práctico porque no siempre va a saber qué atributo está en qué posición. Si sé cómo se llama el atributo, puedo buscarlo directamente por su nombre con el método findPointAttrib, poniendo entre paréntesis el nombre de ese atributo que quiero. Vuelvo a Houdini y ahora, sphere_geo, uso el findPointAttrib que acabamos de descubrir y entre paréntesis pongo un string porque es un nombre. Pongo aquí el nombre de ese atributo que yo quiero. CD, el atributo del color. Y esto lo voy a guardar en la misma variable de antes. Voy a cambiarle el valor. Ahora que sea este. Color attrib igual a ese atributo que se llama CD. Pongo color attrib y el resultado será exactamente el mismo de antes, solo que ahora lo he llamado directamente por su nombre en vez de por el índice. ¿Qué puedo hacer yo ahora con esta instancia de la clase attrib, con este atributo CD? ¿Hay algo que yo pueda hacer con esto? Pues vámonos a la documentación y vamos a buscar la clase whoAttrib y a ver lo que podemos hacer con ella. Veo que tengo varios métodos para ver su nombre, para ver su tipo, el tipo de datos que contiene. Vamos a probarlo. ColorAttrib. ¿Cuál teníamos por aquí? Era name, para ver el nombre del atributo. Name, paréntesis vacío, no necesita ningún parámetro. Vale, me dice que el nombre del atributo es CD. Bien, eso ya lo sabía yo, pero gracias. ColorAttrib.type. Vale, me dice que es un atributo del tipo punto. ¿Y cuál más tengo por aquí? DataType. ColorAttrib.dataType. ¿Qué me dice esto? Que ese atributo es de valores float, o sea, de valores decimales, 1.0, 0.0, 0.0. Con estos métodos puedo ver las características generales de ese atributo CD. Pero si quiero hacer algún cambio en el valor del atributo, ese cambio no lo haré desde el propio atributo, usando el ColorAttrib, sino desde la geometría que contenga ese atributo, que era el paso anterior, este sphere_geo. Por ejemplo, si quiero cambiarle el nombre a un atributo, lo tengo que hacer desde el nivel de geometría, desde una instancia de la clase Geometry, que en nuestro caso sería la que hemos estado trabajando antes, este sphere_geo. Lo pongo aquí, sphere_geo, punto, y ahora ¿qué puedo hacer yo con esto? Pues hay un método que se llama renamePointAttrib que me permite cambiarle el nombre a un atributo. Entre paréntesis pondré primero el nombre actual de ese atributo y luego el nombre nuevo que quiero ponerle. Pues el nombre antiguo, el nombre que tiene actualmente es CD, coma, y el nombre que quiero ponerle yo ahora es color.
Pues le doy a Enter y aquí la hemos liado. Tengo un problema. Me dice que la geometría es de solo lectura. En otras palabras, no puedo hacer ningún cambio en la geometría. ¿Por qué? Pues cuando accedemos a la geometría de un nodo a través de código, como hemos hecho aquí, esa geometría que obtenemos, esa instancia de la clase Geometry, está protegida contra los cambios. Normalmente los cambios en la geometría no se hacen con código Python, se hacen usando código VEX, el lenguaje de programación de Houdini. Pero en caso de que quisiéramos usar Python para modificar la geometría, tendríamos que hacerlo no usando la Python Shell ni una herramienta, sino el nodo Python. Lo conectaríamos aquí y en este bloque es donde añadiríamos ese código para cambiar la geometría. Este nodo sí tiene permiso para modificarla. Viene ya preparado con un par de líneas. La primera hace referencia al mismo nodo que contiene el código, a este mismo, y la segunda accede a su nivel de geometría, con el método este de Geometry que hemos usado nosotros. A partir de estos comentarios, yo puedo escribir mi código. Voy a probar lo que acabo de hacer aquí en el Python Shell para cambiarle el nombre al atributo cd. Ya tengo aquí la geometría, geo.rename, rename point attrib, y entre paréntesis ponía primero el nombre actual del atributo, que era cd, y después el nombre nuevo que quiero ponerle. Cuando termine de escribir mi código, mantengo pulsado Control y Enter para aplicar los cambios. Veo que la esfera se me ha cambiado de color, eso es buena señal. Algo por lo menos ha pasado. Y miro en el Geometry Spreadsheet, veo que el atributo cd ahora se llama color. ¿Por qué mi esfera ha perdido el color rojo que tenía? Pues porque Houdini solo reconoce el nombre cd para aplicar colores. Si yo le pongo color, Houdini no va a saber que esto es un color, aunque el nombre sea bastante explícito. Elimino esta línea, control enter, y ahora el atributo vuelve a llamarse cd y la esfera vuelve a ser roja.